las mujeres aprendamos a reconocer nuestros logros a viva voz, que seamos muy vocales, que podamos pararnos en un auditorio y decir, yo soy fantástica. Conversaciones sobre publicidad y mercadeo. Este es el podcast de P&M. Hola comunidad P&M, bienvenidos a un nuevo episodio de podcast Conversaciones de publicidad y mercadeo. Este también es un episodio más de este especial Women to Watch Series, un podcast en el que estamos conociendo de cerca la historia de las Women to Watch Colombia 2020. Desde el año 2015, P&M lidera la iniciativa Women to Watch en Colombia en alianza con Advertising Age. Es un programa que tiene como propósito hacer un reconocimiento a las mujeres profesionales que gracias a su apoyo y liderazgo son un referente para el sector del mercadeo, la publicidad y la comunicación en el país. Hoy nos acompaña Mónica Gómez, Head of Agencies de Google en Colombia. Mónica, ¿cómo estás? Yo siempre traté como de buscarle un nombre en español al cargo. Sé que a ustedes les gusta un poco más así, pero no sé si existe una versión como tal así. Es muy difícil, o sea, porque además cuando así lo digas en inglés o si lo digas o lo digas en español, se queda corto con respecto al impacto que tiene tu trabajo. Entonces, de verdad, es un cargo bien complejo. Nunca había tenido un cargo tan difícil de explicar en mi carrera profesional. Cuando lo digo en español, prefiero decir, mira, soy la responsable de acompañar a las agencias de medios y agencias creativas hacia el nuevo entorno digital. Entonces, eso le da como un poco más de sentido al cargo. Pero pues no hay nada, no hay forma de hacerlo más empático, así lo digas en inglés o en español. Pero sí quería un poco puntualizar esa parte que me estabas empezando a explicar, y es ¿cuál es esa misión principal que tienes como Head of Agencies? O sea, ¿tú trabajas con las agencias que trabajan para Google o trabajan con las agencias que usan Google para trabajar con otros clientes? Nosotros trabajamos acelerando la adopción digital de las agencias que atienden a los principales clientes de Colombia, ¿sí? Que están asociados a una relación directa con Google. Y extendemos nuestro trabajo a las agencias creativas que hacen parte también de ese pool de agencias que acompañan a esos clientes punta en su proceso de transformación. Entonces, esa es nuestra misión, ¿sí? Acompañar la transformación de esa industria hacia las necesidades de nuestros clientes hoy y poder prepararlas para sus necesidades en 5 o 10 años. ¿Sí? Entonces es una misión bastante desafiante, pero claro, muy bonita. Y eso hace que estés en contacto con numerosas agencias todo el tiempo. Sí, eso hace que estemos en contacto, que participemos en distintas discusiones para ver cómo transformamos no solo la industria, sino también cómo ayudamos a los perfiles dentro de las agencias, cómo ayudamos a las personas a adquirir nuevas habilidades que los preparen para esos cambios mediáticos y que devuelvan y que pues, saquen lo mejor de ellos, incorporando nuevos saberes y teniendo la oportunidad de tener acceso a información de primer nivel. Entonces, digamos que aunque está muy basado en la industria, nos gusta verlo muy basada en el talento, ¿sí? Esa misión, el acompañamiento del talento del hoy para el futuro. Totalmente. Y de hecho lo preguntaba porque quizás cuando hicimos el anuncio fue como una de las noticias mejor recibidas. Qué bien que Mónica Gómez esté en la lista, no sé qué, se lo merecía, no solo desde Google, sino desde otros sectores que tienen contacto con nosotros y que así nos lo han comentado. Y por eso te hacía esa pregunta. Y además, que en función de ese contacto, ahí sí ya pasando un poco a lo que teníamos planteado y propuesto, es ¿cómo empezaste en este mundo del marketing, de las comunicaciones y de la publicidad o en este sector? ¿Y cómo ha sido esa trayectoria para ir llegando a donde estás ahora? Trayectoria. Bueno, es una trayectoria llena de personas fantásticas, de compañías increíbles y de un proceso de transformación personal muy importante.
para hacerte una idea, para que te des cuenta que soy población de riesgo, en este momento estoy trabajando desde el año 97 en el entorno de publicidad y marketing, y mis inicios fueron en el sector de la tecnología informática. Entonces, si estamos pensando en ese momento, 97 al año 2000, pues estás viendo a grandes marcas de tecnología informática establecer sus canales de distribución en Colombia, hacer sus estrategias de marketing para posicionar lo que en ese momento era más importante en el mundo digital, que era el hardware, ¿sí? A ti te definía el hardware que tenías en tu casa, entonces eso era lo único importante, saber cuántos megas de RAM tienes, qué disco duro tienes. Eran otras conversaciones en el entorno tecnológico en ese momento, y fue una escuela maravillosa para mí, porque al entrar por tecnología informática aprendí a ser un puente de comunicación desde el lenguaje del marketing al lenguaje de la tecnología. Entonces, mis principales mentores en ese momento eran ingenieros, eran personas que venían con una narrativa totalmente distinta a la de marketing, y poder lograr encontrar ese puente en donde esos conceptos de marketing, que a veces son como tan etéreos, se pudieran materializar para estas compañías de tecnología. Fue un gran desafío, y también creo que fue uno de mis grandes éxitos dentro de esa industria. ¿Sí? Y todavía me pasa, me preguntan, ¿tú eres ingeniero? Y yo, no, yo soy marketera, o sea, marketera publicista, o sea, no te creas que soy ingeniero, pero he logrado, y desde ese inicio, desarrollar esa habilidad de entender muy bien la tecnología desde su raíz, y creo que eso es algo que me ayudó durante todo el proceso, porque cuando llegan los 2000, aparecen los portales de internet, la época de Star Media, la gran época de UOL en Colombia, nuevamente población de riesgo, en donde el talento que estaban buscando en Colombia era muy escaso, ¿sí? Estamos personas que sepan de tecnología, porque ahora viene el gran mundo del internet, o sea, el gran mundo del ¿what? O sea, ¿cómo así internet? Entonces, en ese momento mi perfil empieza a tener sentido desde esa perspectiva de los proveedores de internet y los portales de información, y cambio de industria, gracias a una gran mentora, mujer también muy valorada para mí, que me da esa oportunidad de cambiar de sector, y me dice, ven, tú tienes esas habilidades de poder interpretar la tecnología de una manera distinta, vente a trabajar conmigo a Star Media en ese momento. Y empezamos a construir lo que eran las bases del internet y las interacciones digitales para un montón de clientes, de agencias y de marcas en ese instante. Para darte una idea, en ese momento hablábamos de una penetración de internet de Colombia de 1.5% de la población, o sea, era algo como luchar contra un gran molino de viento, y era un discurso muy complejo de bajar a la realidad, de poder presentar con grandes clientes y contarles en dónde les servía esas nuevas interacciones cuando eran tan de nicho. Entonces, eso me da una perspectiva distinta de la tecnología, y empieza a abrirme un mundo nuevo en términos de contenido, de interacciones, de plataformas. Y desde ahí empiezo a construir una carrera hacia adelante muy basada en esos cambios que estaba teniendo la industria tan rápidos. Entonces, de repente empiezo a trabajar con una compañía que se llama BellSouth, en donde pues BellSouth era un gran gigante de las telecomunicaciones en Colombia, que había comprado una telco aquí, y llega esa disrupción cuando entra Movistar a Colombia y toma los activos de BellSouth y le da una perspectiva distinta de comunidad de lo que es una telco, y empezamos a trabajar en construir esa palabra y business dentro de la telco, que se materializaba en transacciones online muy básicas y en unos primeros assets muy sencillos digitales, en donde pues también conocí gente maravillosa con la que investigamos un montón
donde mis agencias se volvieron un pilar fundamental para avanzar, donde trabajo con compañías aliadas como Terra, como Más Digital en su momento, con un montón de grandes precursores de esta nueva narrativa digital, y fue un paso increíble, también con unos mentores muy valiosos, grandes amigos dentro de Telefónica que aún conservo y les tengo un gran aprecio. Y llega un momento donde quise explorar digital desde otra perspectiva, entonces tuve la oportunidad de conversar con una también de mis grandes mentoras, mujer, Lina Echeverry, la directora de Telefónica desde la perspectiva de aporte a la sociedad, y tengo la oportunidad de trabajar con ella y con Claudia Aparicio, que también es otra de mis grandes mentoras, en crear Fundación Telefónica, que estaba muy basada en interacciones digitales. Entonces empiezo a trabajar el digital desde una perspectiva humanitaria para acercar el contenido y las personas desde una mirada de desarrollo, que es algo totalmente distinto. Entonces, eso le da otra perspectiva a lo que hago, y es no solamente son redes, son personas, son niños que se conectan desde sus escuelas, son familias que se conectan desde el hospital, son personas que necesitan información curada, y la cabeza empieza a conectar un montón de pequeños espacios vacíos para entender un poco más esa misión. Pues al final todo lo que haces tiene que tener un impacto desde la base, un impacto desde el desarrollo social. Y después de esa experiencia entró a trabajar más en marketing móvil, muy de frente, y a desarrollar unas habilidades de entender la perspectiva móvil desde la comercialización de productos de valor agregado. Estoy ahí un tiempo y de repente un día me llama una agencia que se llamaba Starcom Mediaverse Group, hoy en día es Publicis. Me dice, ven, estamos necesitando una persona que entienda qué es eso del marketing móvil y que nos ayude pues, a crear como un departamento de marketing móvil para la región. Y yo ya había tenido un paso por Avas muy interesante desde una consultoría por una compañía que se llamaba Movex, una de sus áreas especializadas, y ya había entendido un poco más la lógica de las agencias, y me pareció muy interesante la propuesta, acepto el reto de Publicis y me meto más de lleno en el entorno de las agencias. Empiezo a entender cómo ese marketing móvil deja de existir, porque al final móvil se convirtió en una plataforma más dentro del mundo de interacciones, y al año ya no existía marketing móvil, sino todo el marketing era móvil. Y empiezo a crear con ellos como una nueva figura, un nuevo perfil de liderazgo, y aprender montones del negocio. Conocí unos clientes increíbles y unas personas maravillosas con una gran cantidad de conocimientos y ganas de conectarlas en entorno digital. Y pues estando allá me sorprende Google, me dice, ve, me parece muy interesante tu perfil, y también otra gran mujer y maravillosa amiga, Sandra Rincón, que era en el momento la persona que tenía ese rol en Google, me invita a participar en el proceso. Y bueno, y eso es lo que me trae a conversar aquí contigo esta mañana. Claro. Espero no haberme extendido demasiado, está bien. pero Está es bien. un viaje un poco largo. Es parte de la trayectoria, por supuesto. Pero ¿cuánto tiempo llevas en Google? 3 años. No es tan ya como dices tú. ya has hecho un trabajo especial, o sea, ya tienes claro como el norte de hacia dónde va el rol que tienes con Google en ese caso. Total. Me costó un año probablemente entender el impacto de lo que podía hacer trabajando con una compañía como Google, y también me costó un año tal vez entender que esa ruta y ese impacto estaban asociados a la visión que yo quisiera traer para ese rol. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque es una compañía que te abre un universo infinito de posibilidades y te dice, cuéntanos hacia dónde crees que es el futuro y hacia dónde debes ir. Y muchas veces empiezas a experimentar y en el camino encuentras nuevas opciones, nuevas ideas, y en Google siempre va a haber las personas y la información y el contenido necesario para hacer prototipos.
Entonces, es una nueva manera de experimentar con ese marketing que no está basado en lo que yo sé, sino está basado en la capacidad que tengo de experimentar y de encontrar nuevos paradigmas. Entonces, me abre una puerta que, digamos que al principio te abruma, porque es maravillosa y es infinita en términos de posibilidades, pero que luego te pone en contexto y te responsabiliza de cuál es la metodología que debes usar para sacar el mayor provecho. O sea, han sido 3 años muy intensos, donde me he replanteado muchos procesos de mi vida anterior, donde he crecido un montón y pues que me traen pues a estar conversando también contigo sobre eso esta mañana. O sea, es como una causa-efecto. Por supuesto. Y ahora yo por aquí anoté un par de preguntas para hacerte más adelante, de esas que nunca están planeadas, pero que surgen en medio de la conversación. Pero primero quisiera pasar un poco a lo que hemos trabajado o lo que estábamos indagando con cada una de las Women to Watch 2020, y es cuando tú miras un poco en esta trayectoria y te fijas con los proyectos que has emprendido, las acciones que has llevado a cabo, ¿qué encuentras que dices, esto específico, este proyecto o esta acción o lo que sea, tiene mi sello, tiene mi huella? ¿Dónde crees que has dejado como ese sello personal donde haya quedado más imprimado, se podría decir? El legado. La verdad, yo creo que los grandes éxitos están más asociados a la huella que puedas dejar en la gente. ¿A qué me refiero? O sea, si yo, digamos que miro hacia atrás, podría contarte un par de cosas de las que me siento muy orgullosos, pero que de repente son efímeras, porque en este momento o tal vez el modelo de negocio cambió, o porque fueron importantes en algún momento en el entorno de marketing. Es una pregunta, digamos, que podría parecer que mi respuesta es muy vana o muy baja, muy etérea, pero honestamente me siento muy orgullosa de haber tenido unos pequeños espacios en la vida de grandes mujeres y hombres con las que he tenido el orgullo de trabajar y hoy en día han tratado y han construido modelos de negocio muy sólidos. Entonces, de algo que me siento muy orgullosa es de haber participado en la creación de una nueva etapa de marketeros totalmente cross-plataforma. O sea, que no piensan en el mundo como el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, sino que entienden las interacciones pensando en las personas primero, pensando en el consumidor, pensando en las audiencias, pensando en cómo generas para ellos una nube de contacto orgánica que les permite entrar y salir del mensaje en cualquier momento. Entonces, creo que es de lo que más me siento orgullosa de haber participado en ese proceso de disrupción del marketing hacia lo que es hoy en día, ¿sí? Una experiencia más que una plataforma. Estamos también indagando, por supuesto, la huella que se dejan las personas. Creo que me parece importante y en general casi todas ustedes han destacado, realmente se han inclinado por eso, porque a la larga creo que este es un sector que se construye a partir de las relaciones con las personas. Eso tiene el sector de la comunicación y el mercadeo y de la publicidad, por supuesto. También lo que buscamos indagar es un poco esas ideas de cambio, la visión que tienen ustedes con respecto al sector en general. Ideas de cambio. Pero aquí sí, a raíz de lo que tú mencionabas hace un momento, que tenías un rol específico de adopción digital, de guiar el camino de la adopción digital de las agencias y demás. Y en algún momento mencionabas es que desde Google ustedes se hacen las preguntas de para dónde debemos ir, para dónde es que debemos ir en esto. Al respecto, ¿qué podrías decir? Es decir, ¿cuál es para dónde nos va a ir llevando la adopción digital
¿Por dónde hay que empezar y hacia dónde nos va a llevar ese camino? Gabriel, pues me estás haciendo una pregunta muy trascendental, ¿sabes por qué? Porque antes de esta situación mediática, por el momento que estamos viviendo y que no vamos a ser los mismos de ahora en adelante, antes de este momento, cuando tenía conversaciones informales con algunos y hablábamos de la explosión del e-commerce en América Latina, cuando hablábamos de la explosión de las interacciones digitales en América Latina hacia los nuevos consumidores, yo decía, mire, todas esas ideas yo espero verlas antes de jubilarme. Era algo como esa frase con la que terminaba, decía, mira, estoy en esto desde el 2000, yo la verdad, mi goal es que yo quiero que todo esto que tenemos en la cabeza yo lo pueda alcanzar a materializar de aquí a que me jubile. Y resulta que un día salió una noticia, tuvimos un virus, al día siguiente estábamos en casa, 3 semanas después todo había pasado. Entonces, no solo pasó antes de que me jubilara, pasó en un espacio de tiempo de 3 semanas. Entonces, eso hace que si eres una persona que está trabajando en esos nuevos desafíos de la industria, pues te quedas sin esos mismos desafíos en 3 semanas. Hoy en los desafíos son totalmente distintos. Y eso hace que tu cabeza explote en términos de las posibilidades que tienes de prototipar, de tratar de hacer algo pertinente para garantizar la supervivencia de un negocio, para garantizar la supervivencia de una comunidad, para ayudar a una comunidad de personas que están necesitando la tecnología como un puente. Entonces imagínate, no quiero ser ni mucho menos extremadamente optimista, pero quisiera, digamos que transmitirte cómo es de maravillosa esa oportunidad de presenciar una disrupción como en la que estamos y tener la oportunidad de repensarse de verdad, porque ya el discurso que estaba hace 3 semanas no aplica, ya pasó. Sí, ya los pequeños negocios se tuvieron que subir interacciones digitales, ya los grandes brick and mortar tuvieron que encontrar la forma de entregar sus productos de punta a punta a través de presupuestos de procesos no físicos, ya los jefes workaholic que necesitaban ver a sus empleados en la silla tuvieron que matar su ansiedad y decir voy a confiar en mi equipo. Ya esas habilidades de organización y de foco y de concentración tuviste que desarrollarlas. Entonces, estamos en la mitad, o digamos que desde la parte más personal, estamos revalidándonos en este instante, porque ya nada va a ser igual y lo que sigue es aún más incierto. Entonces, ante esa perspectiva, lo que no puedes tener y que es la habilidad que debiste haber desarrollado en este instante es la capacidad de apostar, de generar grandes hipótesis y de buscar que esas hipótesis y esas apuestas generen desarrollo, generen sostenibilidad y generen relaciones genuinas entre marcas y personas. Y eso es hermoso. Totalmente. Y en ese sentido, hoy, cuando una agencia o una de las personas con las que trabajas te pregunta, bueno, ¿cómo le sacamos, cómo puedo sacarle el jugo a Google, a las herramientas de Google? ¿Por dónde empezar? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué tips darías? Sobre todo, digamos, cuando son tanto empresas como consolidadas como esos que apenas están volcándose estas herramientas que antes no habían usado, no que no tuvieran, sino que no habían decidido usar todavía. Pues la verdad, lo primero es que esto es una pandemia, no es un brief, ¿no? Y eso te tiene que hacer mucho más empático en términos de lo que estás haciendo, porque lo que está detrás son cientos de millones de personas que están tratando de resolver sus vidas, ¿sí? Y eso hace que tengas que redefinir si realmente tienes algo que decir o no. ¿Sí? Que es como una pregunta tan básica pero tan compleja de resolver y es si tú y tu negocio tienen realmente un rol, si no lo tienen, cuál es su rango de actuación y segundo, cuál es ese camino que te pueda llevar a ser sostenible. Entonces, estamos en un mundo, digamos que donde el ego de la marca pasa a un segundo lugar y su rol pasa al primero, ¿no? Estamos ante también muchas marcas increíbles dentro de nuestro portafolio de anunciantes que ya han sobrevivido por lo menos 2 guerras mundiales,
¿sí? Y que tienen mucha más experiencia en esto que tal vez las independientes, que estaban haciendo un trabajo hermoso. Entonces, son discursos y momentos de vida de esas marcas totalmente distintas y cada una de ellas va a encontrar, o tenemos que ayudar a que encuentren cómo pueden no solo encontrar sostenibilidad, sino también cómo pueden aumentar su impacto. Entonces, digamos que es parte de esas recomendaciones, ¿no? ¿Cuáles crees que son los cambios que necesita la industria, si es que crees que los necesita? Pues mira, yo creo que la industria se ha ido transformando de una manera vertiginosa. Y en hace unos, no sé, nuevamente, hace 7 semanas, esta pregunta había estado llena probablemente de insights, pero en 3 semanas pasó todo. ¿Sí? Tienes equipos más ágiles, el cliente no volvió a mandar un brief, entonces todos los equipos tuvieron que sentarse a pensar cómo ayudaban a su cliente, aunque él no les estuviera llenando el brief de 4 páginas y que se hubiera tardado 3 semanas en completarlo. Entonces tuvieron que aprender a trabajar basados en información y datos. Los equipos tuvieron que aprender a hacer producción ligera, rápida y súper pertinente. Los equipos tuvieron que repensar sus modelos de negocio, tuvieron que empezar a trabajar por proyectos, tuvieron que incorporar agencias independientes en su portafolio. O sea, estamos en las 3 semanas más próligas en ejercicios de transformación para todos los sectores y específicamente para el nuestro. Creo que, como dice el filósofo popular, lo que pasó, pasó y ya pasó. De aquí vamos a salir todos transformados, los negocios renovados, los modelos de interacción con el cliente repotenciados. Entonces, solo nos queda seguir afinando lo que es ese nuevo modelo para continuar acompañando este proceso que aún no ha terminado. Es la nueva realidad desde mi perspectiva y nada va a cambiar de nuevo para regresar a lo que era. Entonces, hay unos que estaban más preparados que otros, pero ese proceso de disrupción creo que ya pasó. Creo que el momento de esos grandes gurús que hablaban de las 5 cosas que tiene que hacer para transformar su negocio se quedaron sin narrativa en 3 semanas. Totalmente. Para ustedes que escuchan este podcast, creo que ya en este momento lo pueden haber deducido, pero como sabemos que el podcast es un producto permanente, digamos, no es un producto que desaparece de un momento a otro como una noticia, sino que está ahí todo el tiempo. Les recordamos que que en el momento en que grabamos estos podcasts estábamos durante la temporada de cuarentena por la emergencia sanitaria que da la COVID-19 en el mundo y que también afectó, pues, por supuesto, a Colombia. Por eso este tema sale siempre y terminamos hablando y eso hace que este Women to Watch sea diferente, porque de todas maneras tenemos que tocar esa realidad, porque esa realidad alteró obviamente los hábitos de toda la industria y por supuesto que terminamos refiriéndonos a ese tema. Ya para, digamos, pasar a otro punto, aunque de alguna manera volveremos seguramente, Mónica, quisiera preguntarte si tuvieras la oportunidad de llevar a cabo un proyecto, una actividad, una acción para transformar en algo la industria o el país, ¿qué propondrías? O no sé si ya estés trabajando en algo relacionado con esto. Hay 2 puntos claves y críticos y es el acceso a la información, ¿sí? O sea, hay que trabajar para realmente encontrar la combinación entre tecnología, plataforma y contenido para una educación de calidad. Para una educación de calidad para todas las personas independiente de su condición actual. Y creo que es algo muy importante y muy urgente en términos del aporte de la tecnología a esa construcción del nuevo país y de acompañar a nuestros niños y a nuestras niñas buscando que no se desconecten, que no se desconecten de la escuela. Entonces es un proyecto importante en donde marcas y plataformas estamos, digamos que trabajando. Y el segundo está relacionado a la equidad de género específicamente, que ha sido también
uno de los programas más interesantes en los que hemos avanzado dentro de Google. Tenemos un programa maravilloso que se llama I Am Remarkable, que busca que las mujeres aprendamos a reconocer nuestros logros a viva voz, que seamos muy vocales, que podamos pararnos en un auditorio y decir, yo soy fantástica porque fui capaz de crear una nueva manera de relacionarme con los clientes, pensando en que podría hacerlo desde mi casa, en los momentos en que cuido a mis hijos, y le hice una propuesta a mi jefe y gracias a eso la compañía fue más exitosa. Y que dejemos de tal vez hablar de nuestros éxitos en plural, diciendo lo logramos, lo hicimos, en compañía de los demás logré, o que simplemente pensamos que es lo que nos toca hacer y nos cuesta mucho trabajo ser vocales en decir y en reconocer nuestros logros y saber que somos protagonistas de esos logros y que nos merecemos ese reconocimiento. Entonces, trabajo con comunidades vulnerables, tanto de mujeres, madres, cabezas de familia, como de colectivos LGTBIQ, en crecer esa autoestima y en trabajar en mirarse al espejo y construir ese discurso de por qué somos únicos y maravillosos. Entonces, estoy muy dedicada también a trabajar con eso de la mano del equipo de Women at Google, que son unas mujeres increíbles, maravillosas, con las que trabajamos como talleristas voluntarias y donde movilizamos estas conversaciones en distintos entornos. Entonces, creemos que es un punto clave para el desarrollo equitativo y de género en el país, y creemos que desde la perspectiva personal es en el punto en donde estoy en este momento más concentrada. ¿Cada cuánto realizan esos talleres? Buscamos tener interacciones todas las semanas para diferentes colectivos. Universidades, de paso, pues el Politécnico Gran Colombiano nos ha ayudado un montón a hacer distintos prototipos, a entender cómo funcionan estos contenidos adaptados en Colombia. Hemos trabajado con clientes como Bancolombia, hemos estado con diferentes colectivos de nuestros aliados estratégicos. Pues nuestro objetivo es expandir y ahora con las ayudas digitales tratar de llegar a otros colectivos desde la virtualidad para trabajar en esa autoestima en estos momentos en donde al estar tan, digamos que sujetos a la realidad actual, perdemos visibilidad y pues digamos que es importante recuperar esa autoestima y esa entereza en términos de lo que me hace valiosa y lo que me hace única y repetida. Bien, y en este momento, ¿cómo están haciendo? ¿Están haciéndolos por entornos virtuales también? Estamos organizándonos para empezar los entornos virtuales. Vienen un par de cosas muy interesantes de la mano con Crece con Google y estamos organizando pues diferentes tipos de conversaciones en otras plataformas. Estamos terminando de ajustarlo porque al final en este tipo de contenido sí que es importante el transmitir esa empatía y conectarte desde lo más humano. Y ese es un gran desafío para el tallerista usando este tipo de plataformas, poder generar una conversación cálida, poder encontrar espacios de confianza, porque pues de lo contrario es una herramienta que no te permite trascender. Entonces hay que prepararse, hay que estudiar, hay que leer a muchos autores que te muestran cómo usar estos medios digitales para tener un acercamiento mucho más profundo con ese interlocutor y poder tener una escucha mucho más activa de sus puntos de vista para poder generar una conversación más íntima. Entonces estamos preparándonos para eso y ya estamos muy próximas a hacer los primeros pilotos virtuales. Buenísimo. Es un programa muy loable, además tiene mucho que dejar. Quería quería pasar a este tema de cuando las personas preguntan por las Women to Watch que uno podría decir mujeres para admirar. Todos, parte de lo que quieren conocer es un poco cómo se llega hasta allá o cómo ser como ellas, dicen algunos. Y entonces por eso nosotros hemos hecho o estamos haciendo unas preguntas más de corte personal para conocer tal vez esa forma de pensar o esa forma de ver la realidad de las Women to Watch. El ADN
de las Women to Watch. Y la primera pregunta en este sentido es, ¿a quién admiras? Mira, hay algo que me ha funcionado toda la vida y es crear imaginarios aspiracionales en cada rol que he tenido profesionalmente. Entonces, desde la perspectiva profesional, he buscado siempre esas grandes mentores, que es una gran recomendación que les hago a todas las personas que nos oyen hoy, y con esas personas y su mentoría poder acercarse a esas habilidades que tienen esos líderes o esos líderes y que pueden complementar su perfil. Entonces, desde el entorno profesional es muy importante encontrar a alguien a quien admirar, ¿sí? Y encontrar lo positivo de esa persona a la que quieres entender mejor y poder encontrar cuáles son las habilidades que faltan en tu perfil y podrías rápidamente, digamos que, adoptar o entender y buscar trabajar con esa persona para entender mejor cómo te puede aportar. Entonces, desde la perspectiva personal tengo infinidad de nombres, o sea, que me tocaría como en los Oscars con un papelito y seguro se me caerían nombres por fuera. Desde la perspectiva personal, creo que hay algo que también marca muchísimo mi camino y es mi relación con las mujeres de mi familia, con mi abuela, con mis tías, con mi mamá. Esa relación de mujeres poderosas, santanderianas, empoderadísimas, dueñas de su destino, que llevan las riendas de su rol en el hogar, pero que también encuentran la manera de llevar a cabo sus pasiones y sus vocaciones. Entonces, creo que para ser, digamos que, justas en el entorno amplio de quien admiro, preferiría pues ir a los valores del hogar, ¿sí? Y volver a esos imaginarios o esos momentos de esa abuela con 10 hijos y una microempresa, esas tías que son capaces de dejar huella en sus pasiones y en sus gustos y sus afinidades, y esa figura de la gran mamá, como es el caso de mi madre, que te enseña esos valores, esa resiliencia y ese empoderamiento como a hacerte dueño de tu propio destino. Entonces, me gustaría ir ahí y recordarle a las mujeres que en estos momentos de confinamiento se abren unas oportunidades hermosas para que sus hijos los conozcan de una manera extendida, ¿sí? El pasar tiempo nuevamente en el hogar, poder hacerlos partícipes de sus conversaciones diarias, se convierten en un referente que para ellos va a ser indeleble. Y es una oportunidad que nos regala el mundo en este instante, en que puedan pasar tiempo con nosotros. Entonces, digamos que viendo a eso, qué bonito reformar esa admiración desde el hogar, aprovechando espacios como este que nos dan un respiro para conciliar esos dos mundos, ¿no? Por supuesto. ¿Qué hábitos no dejas de hacer en un día hábil, en un día laboral para sacarle provecho? No sé. Mira, no soy muy juiciosa con eso, ¿sabes? No soy. Que eso no soy también muy es bueno juiciosa, o contarlo. sea, sí, porque a veces tú oyes a la máquina de la productividad, ¿no? Y entonces yo me levanto y hago ejercicio y entonces tengo y organizo y después salgo y no sé qué, primero llego, miro la agenda. No soy muy así, soy una persona que intenta vivir el momento presente, ¿sí? Intenta vivir con intensidad ese segundo actual. O sea, que si me da el tiempo de poder salir y correr, fantástico, es un regalo. Pero si no se logra ese día porque tengo una reunión, pues no pasa nada, lo hago mañana o de repente el sábado y me dedico a lo que necesita mi atención en ese mismo instante. Entonces, en términos de hábito, me gustaría tal vez aportar ese granito, y es lo que sea que esté haciendo, concéntrese a hacer una sola cosa a la vez. Esa historia que nos han vendido de que las mujeres somos multitasking
es una vaina que nos genera una presión innecesaria. No tienes que estar pendiente de 10 cosas al tiempo. Si estás desayunando con tus hijos, desayuna con ellos. Si tienes el tiempo de correr, disfruta el aire, disfruta el cielo, disfruta el momento actual. Si ese momento tienes que compartirlo con tus compañeros de oficina haciendo un nuevo plan de acción, disfrútalo. Pero no soy tan buena con al escoger un par de cosas que sí o sí tengo que hacer. No, eso me cuesta. No, y te decía, también es bueno decirlo porque cuando las personas que somos así escuchamos a la máquina de la productividad que tú mencionas, pues empezamos como a perder la esperanza y realmente no es necesario porque hay estilos, hay formas de trabajar, de vivir que a la larga también son válidos y no todo tiene que ser de manual. Y aportamos todos desde una mirada distinta. Yo tengo unos grandes amigos y compañeros que son unas máquinas de la productividad y en donde de repente yo llego y me quedo viendo y les digo, oye, ¿no has considerado B? Y dicen, uy, espérate un momento, déjame replanteo lo que estaba haciendo y volvamos a empezar. De repente tu rol es otro rol. Y mi rol es ese, el de disrupción, más de disrupción del status quo que poder entender una rutina como parte de lo que hace que mi día sea un buen día. ¿Sí? Me dejo sorprender por lo que me parece día realmente. Bien. ¿Y qué cosas te inspiran? Obviamente yo no puedo evitar ver el afiche de Trainspotting en la obra de Picasso reproducida atrás. Soy una artista nata, aunque nunca me dediqué al arte. O sea, lo profundo soy súper nerd. Me encantan las películas o sea, me encanta la fantasía de la acción, me encanta el género, pues. Soy súper fan de Star Wars, soy súper fan del cine independiente. Me encantan las figuritas de acción, colecciono rompecabezas armados. No los enmarcas, ¿cierto? Que esa es la peor costumbre, enmarcarlos. Pero los enmarco, pero los regalo. Sí, porque después me da mucho pesar, después de tanto esfuerzo, guardarlos de nuevo en su caja. Entonces lo que hago es terminarlos con ayuda de mi esposo y los enmarco y los regalo. Que el primero que me dice, oye, qué lindo, llévatelo, es tuyo. Entonces, la inspiración es, digamos que un estado temporal, ¿sí? Eternamente, digamos que constantemente sentirse inspirado, motivado por algo, no es tan fácil. Y creo que para eso hay que darle a la cabeza capacidad de soñar, de divertirse, de crear nuevas ideas y creo que para eso esos espacios geek son maravillosos. Entonces, si tú nuevamente, que me inspira, un imaginario de inspiración no es tan fácil para mí encontrar. Bueno, Mónica, pues todos los días hay algo nuevo. Todo viene como por la experimentación, según veo. Pues Mónica, muchas gracias por acompañarnos en el podcast de P&M. Nuevamente felicitaciones por hacer parte de este grupo de Women to Watch 2020. Hay muchas lecciones que se pueden aprender de alguien como Mónica, también en este mismo podcast, por supuesto. Así que te damos las gracias desde P&M por habernos acompañado en esta grabación. Y bueno, nuestros oyentes sigan conectados con P&M. Muchas gracias. Comparte este podcast, suscríbete a nuestro newsletter y conéctate con nuestras redes sociales.